Bendiciones, Shalom, Yahweh te bendiga. Estamos ya conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Estamos ya entonces a través de las redes. Damos gracias a Yahweh por un mensaje más, una palabra más de parte del Padre para poder compartir, para poder predicar su palabra y su verdad. Así que Yahweh les bendiga. Estamos ya entonces en conexión. Agradecerles a todos los hermanos que han saludado el día de ayer al ministerio, a los hermanos me han saludado con respecto a los 5 años de ministerio. Así que quería agradecerles, dar gracias a Yahweh por todos estos años de servicio, de poder predicar y enseñar su palabra, su verdad. Así que damos gracias a Yahweh, gracias a todos los hermanos que siempre están apoyando el ministerio. Así que vamos a iniciar el mensaje de hoy, un mensaje de mucha bendición, un mensaje que habla a mi vida de una manera muy especial y que sé que este mensaje también va a hablar a tu vida, va a ser de confirmación para muchos. Muchos van a poder comprender y entender muchas verdades de Yahweh, procesos que muchos de ustedes quizás estén pasando o pasaron, pero va a ser de gran bendición. Así que vamos a orar al Padre entregando este mensaje en sus manos. Gracias Yahweh por este mensaje, gracias por estar una vez en conexión con mis hermanos, con el Ministerio de la Senda Antigua, que esta palabra pueda ser de bendición, que esta palabra pueda ser luz para cada uno de mis hermanos, para todo aquel que escuche este mensaje, que ellos puedan entender lo que tú quieres hablarles, lo que tú quieres enseñarles, que tu espíritu y tu palabra penetren su alma, su corazón, su mente y puedan ser bendecidos, Padre. Que todo lo que el enemigo haya sembrado, todo lo que el enemigo haya hecho o quiera hacer sea destruido en el nombre de Yahshua, y que tu palabra y tu verdad sea sembrada en sus vidas y en sus corazones. Así que te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, un mensaje que Yahweh habló a mi vida hace tiempo y me sigue hablando, un mensaje que realmente necesitamos entender, necesitamos comprender, que tiene que ver acerca de lo que Yahweh hace no tiene sentido. Lo que Yahweh hace no tiene sentido. Así se llama el mensaje de hoy, un mensaje muy bueno donde vamos a entender muchas verdades de Yahweh, donde muchas veces no entendemos el proceso que Yahweh hace en nuestras vidas, no entendemos el camino que Yahweh marca en nuestra vida, el caminar en su voluntad, en la senda antigua, en su verdad. Muchas veces el camino de Yahweh no es fácil. Y claramente ya ayer hemos cumplido 5 años de ministerio y vemos que el principio del ministerio no ha sido fácil y todos estos años no han sido fácil. ¿Por qué? Porque el camino angosto, que es el camino de Yahweh, que es la senda antigua, no es fácil de andar. El camino ancho es fácil de andar porque muchos andan en el camino ancho, pero lleva a la perdición. Pero el camino angosto, que es Yahshua, la senda antigua, es un camino angosto, es un camino difícil de andar, pero lleva a la salvación. Entonces tenemos que entender que muchas veces el proceso de Yahweh en nuestras vidas no es fácil. Cuando Yahweh nos llama a través de su Hijo, por medio de su Espíritu, volvemos a nacer, volvemos a iniciar un caminar diferente en esta tierra, ya no un caminar físico, sino un caminar espiritual, teniendo una relación con el Padre por medio de su Hijo, a través de su Espíritu, comenzamos a experimentar muchas verdades espirituales. Comenzamos a entrar en un proceso de Yahweh donde Él nos lleva al desierto. Y hace ya días que hemos celebrado las primeras fiestas de Yahweh. Estamos camino a la cuarta fiesta
y siempre enseño a través de Pesaj, de pan sin levadura, de primicia, de la Pascua, siempre enseño cada año de que Yahweh, cuando nos llama a su verdad, a la senda antigua, a su camino, hace lo mismo lo que hizo con el pueblo hebreo. Los saca de Egipto, los saca de la esclavitud de los egipcios y los hace pasar por las aguas. Los hace pasar por el río, por el Mar Rojo, los hace pasar en un proceso de milagros, de poder, y luego los lleva al desierto. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida. Y ese es el proceso que Yahweh hace con todos los hijos de Yahweh. Ese es el proceso que Él hace con todos aquellos que los llama a la senda antigua, a su verdad. Nos saca de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de su Hijo amado, por medio de su sacrificio, por medio de la fe en Él, en el Hijo de Yahweh. Nosotros somos redimidos, justificados, santificados, y claramente Él nos saca de la esclavitud de Egipto, de este mundo contaminado y de pecado, y nos lleva hacia una tierra prometida que es espiritual. Nos hace pasar por la Tevilá, nos hace pasar por el bautismo, nos hace pasar por las aguas, y luego nos lleva a un desierto donde Él produce en sí una escuela en nosotros, un proceso. Ahí es donde somos moldeados. Él es nuestro alfarero y nosotros somos sus vasijas. Nosotros somos barro en las manos del alfarero, donde Él comienza a trabajar en nosotros y nos va formando y nos va perfeccionando. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos aptos para Él, para su reino. Poder ser vasijas totalmente terminadas, formadas y totalmente llenas, cubiertas y protegidas de aceite que representa el Espíritu de Yahweh. A través de ser vasijas terminadas, podemos ser usadas para que sea lleno del vino o sea lleno del agua, que muchas veces se usa en las vasijas de barro. Y el vino y el agua representan el Espíritu de Yahweh. Entonces necesitamos entender que muchas veces ese proceso que Yahweh va haciendo en nuestra vida, que lleva años, hace 23 años que camino con el Padre y todavía estoy en ese proceso, todavía estoy en ese desierto, todavía estoy en esa vasija que es moldeada por las manos de nuestro Padre Yahweh. Así también muchos de ustedes están. ¿Y cuándo terminará? Cuando Yahweh lo determine. Cuando Yahweh lo determine, pasaremos el desierto y recibiremos todas las promesas espirituales que Yahweh tiene para nosotros, que es la tierra prometida espiritual del Padre. Porque sus promesas son espirituales. Lo primero que tenemos que entender, que el camino de Yahweh no es fácil. El llamado de Yahweh es una bendición, es un privilegio ser llamados por Yahweh, escogidos por Yahweh, pero es una gran responsabilidad. Porque Yahweh nos ha llamado a la senda antigua, a su verdad, a su Torah, para hacer luz a las naciones. Y no solo los hermanos que son parte de este ministerio, sino todos los hermanos que han sido llamados a la verdad de Yahweh, a la verdad de su Hijo, a la verdad de su palabra. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Lo que sucede es que el camino no es fácil, porque tenemos el reino de las tinieblas en contra, tenemos a Satanás en contra, porque él no quiere que seamos luz. Y muchas veces en ese llamado, en ese proceso que Yahweh nos hace caminar, andar, pasamos muchas situaciones difíciles. Por eso dice la Escritura
Yahweh con respecto al pueblo de Israel: las llevaré al desierto y probaré allí su corazón. En el profeta Oseas. Porque Yahweh probaría el corazón en el pueblo de Israel en el desierto. Porque en el desierto, en el proceso de Yahweh, ahí es donde Él trata con nuestras vidas. Ahí Él trata con lo que hay en nuestro corazón. Ahí Él trata lo que realmente nosotros somos. Ser hijos de Yahweh es serlo en todo momento. No solamente cuando hay bendiciones, cuando hay prosperidad, bienestar, sino cuando hay escasez, hay pobreza, cuando hay hambre, hay sed, hay necesidades. Muchas veces nosotros pensamos de esta manera cuando estamos en ese proceso de Yahweh, cuando estamos en ese desierto yendo bajo el propósito de Yahweh, y pensamos así: lo que hace Yahweh no tiene sentido. ¿Por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué Él permitió que esta persona que esté al lado mío ya no esté más? ¿Por qué tuve que perder ese trabajo, dejar esa carrera? ¿Por qué me pasó lo de mi enfermedad, que todavía no lo puedo entender? ¿Por qué sirviéndote a ti, obedeciéndote a ti, me fue mal? Y muchas veces nos preguntamos y cuestionamos muchas cosas, razonamos situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué Yahweh lo permite. ¿Por qué yo hago todo lo que me decís, te sirvo, soy obediente, pero cuando te pido algo en mi vida personal no lo haces? Y ahí es donde pensamos: lo que hace Yahweh no tiene sentido en mi vida. Lo que tenemos que entender que lo que hace el Padre siempre va a ser diferente a lo que nosotros pensamos. Él piensa diferente a nosotros. Sus pensamientos son diferentes a nosotros. Sus proyectos, sus planes son diferentes a lo que nosotros esperamos. Por eso dice la Escritura: los pensamientos de Yahweh son tan diferentes como del cielo de la tierra, tan lejos, tan en sí diferentes de nuestros pensamientos, de nuestras conclusiones, de nuestros proyectos. Cada suceso que pasa en nuestras vidas, dentro del camino de Yahweh, hay un porqué, hay un propósito. Nada es casualidad, todo tiene un porqué. Lo que sucede es que muchas veces Yahweh nos lleva de proceso en proceso y muchas veces pasamos situaciones que no entendemos el porqué, pero Él sabe lo que hace. Hay una adoración muy antigua, de muchos años, que dice claramente: aunque Yahweh esté en silencio, Él sigue trabajando. Y eso es una verdad espiritual. Aunque muchas veces nosotros oramos, clamamos, le pedimos y Él no contesta, o Él está en silencio, Él sigue haciendo su obra. Él sigue viendo, Él sigue pensando, proyectando, viendo qué es lo que va a hacer en nuestra vida, o qué es lo que Él tiene preparado, o los pasos siguientes que nosotros tenemos que hacer. Porque lo que tenemos que entender, que cuando Él nos llamó a su verdad, a su Torá, a su Hijo, a su camino, claramente tenemos que entender que Él ya tiene todo preparado en nuestras vidas. Por eso podemos ver el claro ejemplo en el profeta Jeremías: yo te escogí, yo te elegí, te di propósito, te puse profeta a las naciones, te predestiné. Y Yahweh nos llamó a su verdad, a su camino, a su Hijo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito que Él determinó de antemano.
Lo que sucede es que nosotros muchas veces no queremos entrar en ese proceso del Padre. Y Yahweh muchas veces hace cosas que no entendemos, que no comprendemos, y terminamos pensando y diciendo: lo que hace Yahweh no tiene sentido. Los pensamientos de Yahweh son totalmente diferentes a los nuestros, y también sus propósitos. Cuando Yahweh nos llama, Él nos lleva de proceso en proceso. Él nos lleva a un desierto. Él nos lleva a ser moldeados bajo su mano poderosa. Todos tendremos que pasar un proceso. Todos tendremos que pasar por un proceso que muchas veces nosotros no nos va a gustar o no vamos a querer pasar. Todos nosotros hemos salido de Egipto. Todos hemos cruzado el Mar Rojo. Y todos estamos en un proceso, en un desierto, yendo a la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué debemos hacer en este proceso de Yahweh, en este desierto que Yahweh nos lleva, que cada uno es probado en diferentes áreas? Algunos es probado en una área, otro en dos, en tres. Hay algunos que pasan más pruebas que otros. Y eso muchas veces Yahweh lo determina así, o muchas veces nosotros pasamos procesos o desiertos culpa de nuestras malas decisiones y también por consecuencia de pecados. Pero acá estamos hablando cuando Yahweh nos llama en desierto y en proceso, y cuando Él obra de nosotros de una manera que no entendemos. Y llegamos a decir: lo que hace Yahweh no tiene ningún sentido. Muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pasan los años, pasan en sí las edades, cada vez pasan los tiempos y vemos que estamos envejeciendo, y todo lo que nos prometió, ¿dónde está? Y todo lo que nos habló, ¿dónde está? Y hemos sido fieles y hemos sido obedientes y no nos hemos desviado de su verdad. Y lo que sucede es que pasa el tiempo y decimos: ¿qué pasa, Yahweh? ¿Qué pasa, Padre? Que no haces lo que tú tienes preparado para nosotros. Y vemos que Él puede llegar a hacer diferentes cosas que no entendemos. Y si alguna vez te ha pasado esto, y si te está pasando esto, y si realmente se te ha cruzado un pensamiento en decir: lo que hace Yahweh no tiene sentido, quiero decirte que es normal. Porque me pasa a mí. Porque le pasa a mucha gente. Nosotros, entendiendo el llamado de Yahweh, entendiendo la senda antigua, nosotros caminando en un desierto, yendo a la tierra prometida que Yahweh tiene para nosotros, nosotros no podemos vivir una relación con Yahweh bajo la razón, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestros conceptos, nuestros proyectos, porque nos vamos a frustrar, nos vamos a decaer y terminaremos bajando los brazos y dejando la senda antigua y dejando el camino angosto y dejando la verdad de Yahweh. Y eso es lo que le pasó al pueblo hebreo. El pueblo hebreo razonó, el pueblo hebreo se quejó, el pueblo hebreo quería volver para atrás. El pueblo hebreo no valoraba lo que Yahweh estaba haciendo, no aprendió a caminar por fe, sino que caminaba por vista. Y nosotros tenemos que aprender de nuestros hermanos a hacer lo correcto, como hizo Josué y Caleb, que tenían otro pensamiento, otra mentalidad, donde fueron al lugar de Canaán, la tierra prometida, que estaba totalmente llena y ocupada por sus enemigos. Los espías que fueron, 10 fueron incrédulos, 10 se quejaron, 10 dijeron claramente que era imposible vencerlos,
pero Josué y Caleb marcaron una diferencia. Y muchas veces Yahweh nos viene hablando a través de muchos mensajes que Él ha dado en este tiempo de poder cambiar nuestra mentalidad, de poder caminar por fe, aunque nuestros ojos naturales vean otra cosa. Y a todos nos cuesta caminar por fe, pero tenemos que entender que la única manera de pasar aprobados en el proceso de Yahweh. Entonces muchas veces pensamos y razonamos y cuestionamos muchas cosas que Yahweh permite que vivamos. Muchas personas pierden muchas cosas para poder entrar en el proceso de Yahweh. Y servir a Yahweh, vuelvo a decir y lo volveré a decir hasta el día que me muera, servir a Yahweh es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, pero no es fácil. Si el Espíritu de Yahweh no está en nosotros, es imposible servirle a Él. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Yahweh, tenemos una batalla espiritual cada día. Porque el primero que nos quiere destruir es el reino de las tinieblas, es Satanás. Y cuando digo servir a Yahweh, es hacer su voluntad, es obedecerle a Él, es agradarle a Él y es hacer lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto, en el plano espiritual, todo es conmovido, todo es afectado. ¿Por qué? Porque muchos dicen servir a Yahweh, pero en el plano espiritual no sucede nada. Cada suceso de nuestras vidas, siempre vamos a tener en nosotros una interpretación. Cada situación, cada problema, cada vez que nosotros tengamos que pasar algo en nuestra vida, sea lo que sea, vamos a tener nosotros una interpretación. Nuestra interpretación, según nuestro conocimiento, según nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Pero Yahweh va a tener otra interpretación. Y muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que le decimos, Yahweh, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué tuve que dejar lo otro? ¿Por qué estoy pasando esto, lo otro? Todo suceso que tengamos, siempre nosotros vamos a tener una interpretación. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer la interpretación de Yahweh. Y muchas veces, por amor y misericordia a nosotros, luego nos muestra la interpretación. Te pasó esto por esto, viviste esto por lo otro. Pero muchas veces lo va a decir después que pasemos ese proceso. Y ese ejemplo lo podemos ver en todos los siervos y siervas de Yahweh. Muchas cosas no entendieron hasta que el Padre le dio su interpretación. Entonces, cuando entendemos que Yahweh tiene una interpretación diferente a la nuestra, ahí es donde vamos comprendiendo el proceso de Yahweh. Nuestras interpretaciones muchas veces no son las de Yahweh, sino son totalmente diferentes. Pero Yahweh no quiere que nosotros podamos pensar o razonar o interpretar los procesos de Yahweh en nuestra vida, porque así no podremos agradarle a Él. Así no podremos nosotros avanzar. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh quiere, que aunque no entendamos, aunque nuestra razón no le cierre, aunque tengamos una interpretación que para nosotros es lógico, Yahweh no quiere que vivamos así en el proceso de Él, sino que tengamos fe y obediencia a Él. ¿Por qué? Porque teniendo fe y obediencia a Él,
nosotros pasaremos el proceso de Yahweh. Nosotros pasaremos el desierto. Pasaremos en sí lo que Él tiene preparado para nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? Yo sé que el Padre me va a bendecir, yo sé que el Padre tiene cosas preparadas para mi vida, tiene bien para nosotros, bendiciones, yo lo sé, yo tengo certeza espiritualmente, porque lo espero. Eso es fe. Aunque esté como esté ahora, aunque esté viviendo lo que esté viviendo ahora, pero una vez un siervo de Yahweh me dijo algo y me quedó grabado para siempre. Amado hermano, el presente no marca tu futuro, porque tu futuro está en las manos de Yahweh. Y si tu presente te hace pensar, razonar, te hace tener una interpretación incorrecta, te hace en sí anular la fe, lamentablemente, ese futuro nunca va a llegar. Y saben que muchos hermanos que yo he conocido durante muchos años, siempre me han dicho, no, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe y nada más. Y saben que la fe sin obra es muerta. Tenemos que tener fe en Yahweh, pero también obediencia, porque sin obras es muerta. Es decir, que no se trata solo de tener fe. No podemos caminar pensando, razonando, interpretando cosas, porque esto, porque lo otro, porque permitiste que se vaya de mi vida tal persona, o por qué me metí en este problema, o por qué llegué a estar así en esta situación. Interpretaciones, conclusiones. Así no llegaremos a ningún lado. Nuestro futuro nunca llegará. Pero tenemos que tener fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Seguridad. No lo vemos en el plano espiritual. En los ojos naturales no se puede ver. Si queremos pensar, razonar, si queremos interpretar, en el mundo espiritual nunca lo vamos a ver. Nunca vamos a ver lo que Yahweh tiene. Pero si nosotros realmente creemos en Yahweh, con los ojos espirituales lo vamos a ver, porque Él nos va a mostrar. Por eso es la certeza de lo que se espera. Yo sé que va a llegar, no sé cuándo, cuando Yahweh lo determine. La convicción. Yo estoy convencido que existe, que está lo que Él me habló, lo que Él me prometió. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Está, Yahweh lo tiene. Yo estoy esperando sus promesas. Eso es fe. Pero no podemos quedarnos en la fe nada más, en la convicción, en la seguridad, en la certeza, si no tenemos que ser obedientes a Yahweh. Y Yahweh nos marca el camino, y Yahweh nos enseña por dónde ir. Él nos está hablando que tenemos que buscarlo, que tenemos que adorarlo, que tenemos que escudriñar su palabra, que tenemos que ser luz a las naciones, que tenemos que preparar a la novia de nuestro amado Mashiach, que tenemos que preparar un pueblo Kadosh, sin contaminación, sin religión, sin idolatría, sin doctrinas de hombre. ¿Por qué? Porque Yahshua viene pronto. Tenemos que hacer lo que Yahweh habla y nos dice. Y tantos mensajes el Padre ha hablado a través de este misterio y sigue hablando a través de otros ministerios. Pero si nosotros no somos obedientes, nunca llegaremos a lo que Yahweh tiene preparado para nosotros. Fe y obediencia es el secreto de llegar a la tierra prometida. Es los principios espirituales para obtener lo que el Padre tiene en nuestras vidas. Fe y obediencia. El desierto terminará cuando Yahweh la determine sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué es el desierto?
¿Sabes lo que es el desierto? Es un desierto espiritual. Es cuando pasamos de prueba en prueba, de proceso en proceso, y pareciera que no termina más. ¿Cuánto dura? Puede durar años, puede durar toda tu vida. Eso lo determinará Yahweh. ¿Y qué también va a determinar? Nuestras decisiones. Si seguimos razonando, si seguimos sacando nuestra propia interpretación, si seguimos sacando nuestros propios pensamientos, ese desierto no se terminará. Pero si aprendemos a ser obedientes, si aprendemos a obedecer a Yahweh, si aprendemos a servirle a Él, y yo siempre doy testimonio, ya hace 5 años que Yahweh ha dado el ministerio de Senda Antigua en las redes virtualmente. No tenemos un lugar físico todavía. Cuando Yahweh lo permita, lo tendremos. Pero hace muchos años que yo sirvo a Yahweh en diferentes ministerios, lugares. Y he pasado de todo en mi vida. Mi vida ha sido como una montaña rusa. Momentos buenos, momentos malos. Momentos de bendición, momentos de escasez. Momentos de paz y momentos donde realmente deseaba morirme. Pero así es la vida en el camino angosto. Así es el proceso que Yahweh determina en nuestras vidas. Así es el desierto que nosotros tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque de esa manera aprenderemos, maduraremos, así vamos a crecer, vamos a seguir adelante y terminaremos siendo las vasijas que Yahweh tiene para nosotros. Muchas veces yo doy mensajes que Yahweh me da, pero son mensajes que han marcado mi vida, que Yahweh me ha enseñado, como este mensaje. Me lo ha dado hace 4 años atrás, para que entiendan que muchas veces cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno habla de la verdad de Yahweh, son cosas que uno vive, son cosas que uno pasa. Y vemos que esa palabra que Yahweh te da, ese proceso que Él permite que vivas y esa enseñanza que uno aprende, luego la comparte a otros que muchas veces están pasando lo mismo, y es de bendición, y es de luz y de esperanza para otros. Nosotros no podemos quedarnos con lo que tenemos. Tenemos que ser luz, hermanos. Todos ustedes que me están escuchando tienen que hacer lo mismo que hago yo. Predicar, enseñar. No, pero yo no sé hablar. No, pero yo no sé esto, yo no sé el otro. El que te capacita es el Espíritu de Yahweh. Él es el que te enseña. Él es el que te guía. Él es el que te prepara. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo en mi vida hace muchos años y lo sigue haciendo. Todo es un proceso. Pero todos nosotros tenemos que aprender a caminar por fe y obediencia a Yahweh. Yahweh está llamando a su pueblo para que entienda que realmente necesitamos obedecer su propósito y voluntad. Y aunque la razón diga lo que hace Yahweh no tiene sentido, tenemos que seguir adelante. Tenemos que creerle a Él, aunque no lo veamos. Tenemos que buscarlo, aunque no lo sintamos. Tenemos que escudriñar su palabra, aunque muchas veces no se entienda lo que realmente estamos leyendo. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir, porque el pueblo de Yahweh tiene que brillar, tiene que ser luz a las naciones. Por eso muchas veces Yahweh ya no quiere que sus hijos saquen interpretaciones, conclusiones, pensamientos, saquen raciocinios que no son de Él. Él quiere que sean obedientes y tengan fe para Él, para su camino y para su voluntad. Lo importante es tener fe y obedecer a Yahweh, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque Yahweh muchas veces está en silencio. Muchas veces me ha pasado de que Yahweh hace silencio en mi vida. Y el ser en sí, alguien que hace silencio, también te está dando una respuesta. Cuando Yahweh hace silencio, te está respondiendo. ¿Qué significa que Yahweh esté en silencio? Que tenés que esperar.
Y la paciencia y el esperar es un fruto del Espíritu de Yahweh. Entonces, tener fe y obediencia es muy importante para nuestras vidas. Aunque no podamos comprender ni entender, aunque no veamos lo que Él está haciendo, podemos pensar muchas cosas, podemos entender realmente otras, podemos sacar nuestras propias interpretaciones, pero Él sabe lo que hace. Y podemos ver un enemigo que cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel sucedió, y podemos ver un enemigo que nosotros tenemos como pueblo de Yahweh, que hay que tener cuidado, que es la incredulidad. La incredulidad nos destruye. La incredulidad destruye los planes de Yahweh, los propósitos de Yahweh. La incredulidad es un cáncer espiritual, una raíz de amargura que destruye nuestra relación con Yahweh. Y el pueblo de Israel, la primera generación, caminaba bajo incredulidad. La incredulidad te llevará a razonar, a sacar propias conclusiones, interpretaciones que no son de Yahweh. Y van a venir muchos hermanos, y me ha pasado en este tiempo, no, Yahweh me habló, Yahweh me dijo esto, Yahweh me dijo que haga lo otro, y Yahweh no le dijo nada. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te dice, Yahweh me habló, Yahweh me dijo esto, el Espíritu de Yahweh es el que da confirmación de las cosas. Pero ¿estás seguro, hermano? ¿Estás segura, hermana? Tené cuidado con las decisiones que vas a tomar. ¿Y por qué? Porque cuando le damos lugar a la incredulidad entra a duda, entra el raciocinio, entra la reflexión, el pensamiento humano. Y muchas veces Satanás toma ventaja, donde sacamos nuestras propias conclusiones, interpretaciones. Israel se rebeló contra Yahweh, se quejaban, querían volver para atrás, querían volver a Egipto. Y Yahweh dijo, 10 veces me han enojado, basta, ustedes no entrarán a la tierra prometida. ¿Hasta cuándo, dice Yahweh ahí en el libro de Números, me harán enojar? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? El pueblo hebreo no creían en Yahweh. No creían, eran incrédulos. Sacaban sus propias conclusiones. La comida de Egipto era mejor que la que Él nos da. Estábamos mejor atrás que ahora. Pero ellos no entendían que Yahweh tenía un lugar mucho mejor que Egipto. Ser libres, una tierra bendecida, pero tenían que pasar un proceso. Lo mismo pasó con Josué. Josué, medita mi Torá día y noche, guárdala, enséñala. Si tú haces todo lo que dice ahí, prosperarás y te irá todo bien. Y te voy a dar la tierra prometida. Y esa generación que salió de Egipto, esa segunda generación, entrarán con ustedes, con Josué y Caleb. Pero Josué, la tierra está tomada por enemigos. Vas a tener que pelear, vas a tener que esforzarte, vas a tener que obedecer, vas a tener que tener fe. Si Yahweh tiene bendiciones preparadas para tu vida, tenés que pelear. Tenés que orar, tenés que tener fe, tenés que obedecer a lo que Él te manda, porque de esa manera nosotros vamos a alcanzar lo que Él tiene en nuestras vidas. Saquémonos el concepto de que muchas veces nos enseñaron en las iglesias. No, yo solo creo en Él. Que venga todo las bendiciones de Él. Que Él abra los cielos y derrame sus bendiciones. Me golpee en la puerta, me llegue acá, me llegue allá. No. Usted tiene que esforzar. Por eso Yahweh le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero lo que Yahweh quiere es que tengamos fe y obediencia a Él. Y no ser incrédulos, porque la incredulidad nos matará espiritualmente y llegaremos a morirnos en el desierto espiritual. Por eso dice Yahweh, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir así? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales, dice Yahweh, que yo he hecho. Y saben, muchas veces hay hijos de Yahweh que Yahweh muestra señales, que Yahweh mueve su mano, que Yahweh mueve su poder, y aún así no creen. Aún así cuestionan. Aún así sacan sus propias interpretaciones. ¿Saben por qué? Porque en el fondo son incrédulos, incrédulas. Yahweh aborrece la incredulidad. Yahweh rechaza la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. La primera generación del pueblo hebreo no salió aprobada. ¿Por qué? Porque fue incrédula. Porque no maduró, no obedeció, no tuvo fe, no fueron obedientes. Y saben que el principio de la bendición, el secreto de la bendición de Yahweh, y hace poquito daba un mensaje donde hablaba del secreto de la prosperidad. ¿Cuál es el secreto para ser prósperos, bendecidos? Es la obediencia. Deuteronomio 28 dice que en el principio de la obediencia, es la prosperidad. Cuando entendemos obedecer a Yahweh, somos bendecidos. El secreto de la bendición es la obediencia. Es hacer lo que Él nos manda. Es cumplir sus mandamientos. Lo que Él tiene para nosotros como pueblo. El desierto que Yahweh muchas veces nos lleva a pasar es una escuela. Es una enseñanza que debemos de aprender. Donde nos purifica, nos lima, nos procesa, nos prepara. ¿Para qué? Para recibir sus bendiciones. Si Él no nos prepararía, si Él no trabajaría en nuestra vida como esa vasija de barro, cuando lleguen las bendiciones de Él, no las vamos a poder aprovechar, disfrutar, valorar. Y hace poco daba un mensaje muy bueno, de mucha bendición, está ahí en el canal de YouTube y en las redes, donde hablaba que para llegar a la tierra prometida hay que pasar un desierto. Sin desierto no hay tierra prometida. Nadie puede entrar a la tierra prometida sin pasar por un desierto. La tierra prometida son las bendiciones que Yahweh tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Y dentro de poco voy a dar un mensaje sobre la mente. Muy buen mensaje. De entender qué es la mente, cómo funciona, cómo tenemos que usar la mente según lo que Yahweh nos ha dado. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra razón, muchas veces bloqueará nuestra fe y no nos dejará ser obedientes a Yahweh. Tenemos que tener cuidado y entender que en este camino que Yahweh nos ha marcado, la senda antigua, el camino angosto, tenemos que entender que en el proceso que Yahweh nos va llevando, muchas veces vamos a tener altas y bajas. Y el claro ejemplo lo podemos ver en el profeta Elías. Elías pasó un desierto. Elías fue procesado. Elías fue en sí tratado de una manera fuerte con Yahweh. Y él pensó en un momento y dijo, lo que hace Yahweh no tiene sentido. Deseó morirse. Vio que Satanás usó una mujer donde mató a muchos profetas de Yahweh.
Y a él le vino un gran miedo y huyó, hasta que llegó un punto que él se pensó que ya estaba solo, que ya no podía seguir adelante, y decidió morirse. Pero Yahweh vino con amor y misericordia y le dio alimento y lo fortaleció. Envió en sí su amor y su misericordia sobre Elías. Le dijo: Elías, tranquilo, todavía no te vas a morir, porque tenés propósito, tenés cosas que hacer. Tengo 7,000 profetas, siervos, que no han doblado sus rodillas ante los falsos dioses. Come, duerme, aliméntate, porque vas a seguir, porque hay muchas cosas que todavía hay que hacer. Y cuando vemos la historia de Elías, tuvo que preparar a Eliseo, que luego sería el profeta que Yahweh levantaría en el pueblo de Israel. Elías, siendo el profeta de Yahweh, siervo de Yahweh, lleno del espíritu de Yahweh, tuvo que pasar procesos difíciles, desiertos difíciles, aún deseando la muerte. ¿Qué nos espera a nosotros? Podemos pasar también esas situaciones. En el desierto somos probados en nuestro corazón. Cuando está la bendición, está la prosperidad, bendito Elohe de Israel, Yahweh, nuestro gran yo soy, exaltamos su nombre, celebramos fiestas, Shabbat, día de reposo, todo lo que quiera. Pero cuando estamos en el desierto, ahí es donde sale realmente lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que realmente somos. En el desierto somos probados en nuestro corazón. En el desierto nuestra mente tiene que ser transformada. Tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Fe es una vista espiritual. Es donde vemos lo que Él tiene para nosotros. Es donde escuchamos lo que Él nos habla. Eso es fe. En el desierto vemos la mano de Yahweh con amor y misericordia. En el desierto vemos los milagros de Él, porque ahí se manifiesta en milagros. No necesitamos entender el proceso de Yahweh. Escúchame bien lo que te digo. No necesitamos entender el proceso de Yahweh. No necesitamos comprender el desierto de Yahweh, porque nunca lo entenderemos cuando estamos en el proceso. Muchas veces lo entenderemos cuando llegamos al final. Nunca podremos entender la obra de Yahweh y no necesitamos entenderla. No necesitamos conocer sus movimientos, cómo Él derrama su poder, su amor, su misericordia. Pero sí necesitamos ser obedientes a Él y tener fe en Él, aunque no entendamos lo que estemos pasando, aunque no comprendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas, aunque estemos pasando un momento difícil y digamos: ¿por qué estás permitiendo esto? Él sí quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe y obediencia a Él, a no tomar una decisión sin consultarle a Él, tomar decisiones firmes, tomar decisiones correctas, porque en el desierto tenemos que madurar, tenemos que depender de Él, tenemos que agradarle a Él, tenemos que obedecerle a Él y no al hombre. Por eso Él no quiere que nosotros nos sentemos en la mesa y digamos: ¿pero por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué? Porque no tenemos que movernos así. Aunque realmente no podemos entender y comprender el proceso de Yahweh, el desierto de Yahweh, sí necesitamos hacer es creerle a Él, tener fe en Él y obediencia a Él. Y poder sacarnos de nuestra mente ese pensamiento que dice: lo que hace Yahweh no tiene sentido en nuestras vidas. Lo que hace Yahweh
no tiene sentido en mi vida. Y todos nosotros en algún momento pasamos ese proceso. Y quizás estás pasando ese proceso. Yo estoy pasando ese proceso. Lo que hace Yahweh en mi vida no tiene sentido. Hay muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero Él nos marca el camino. Él nos marca la forma de llegar a alcanzar sus promesas y sus bendiciones de dos maneras: teniendo fe en Él, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, y obedeciéndole a Él. ¿De qué manera? Buscando su palabra, conociendo su voluntad, conociendo lo que Él quiere de nosotros. Yahweh, todo aquel que lleva al desierto, lo transforma. Todo aquel que lleva de proceso en proceso, nunca más es ya la misma persona. Y podemos ver ejemplos. Daniel 2:28. Daniel dijo: Yahweh revela los misterios que el hombre no conoce. Job 12:22 dice: Yahweh saca lo oculto y lo que está en tinieblas y lo lleva a la luz, y en la luz no hay oscuridad. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé y te revelaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando estamos en el proceso de Yahweh, en el desierto de Yahweh, cuando estamos en la senda antigua, solo Él puede comprendernos. Solo Él puede entendernos. ¿Por qué? Porque es un trato personal con Él. Y aunque quieras entender, comprender, razonar, interpretar, no lo hagas, porque de esa manera nunca pasarás el proceso de Yahweh. Solamente tengamos fe y obediencia a Él. Y este ministerio, ya en 5 años, cumpliendo ayer, es un ministerio que camina por fe y obediencia a Él. Hay muchas cosas que no he entendido y no he comprendido durante todo este tiempo, y hasta el día de hoy no entiendo y no comprendo. Pero si tenemos fe y obediencia a Él, llegaremos al propósito de Yahweh en nuestras vidas. Por eso dice Yahweh a través del profeta Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el desierto, no te quedarás. No te ahogarás, no te quemarás y no te quedarás muerto, muerta en el desierto. Si tú tienes fe en el Padre y obediencia a Él, pasarás por las aguas y no te vas a ahogar. Van a venir las llamas de fuego y pareciera que te va a consumir todo lo que tenés, pero no te vas a quemar, como les pasó a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pasarás el desierto, pero no te vas a morir de sed ni de hambre, si tú tienes fe y obediencia a Él. Y cuando venga el pensamiento en nuestra mente, lo que hace Yahweh no tiene sentido, podamos decir: Padre, en el nombre de tu Hijo amado, yo decido tener fe y obediencia a ti. Y aunque mi mente, mi razón, aunque mi interpretación diga una cosa y no entienda lo que está pasando, yo creo en vos. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en la senda antigua, creo en tu verdad y obedezco a lo que tú me marques. Sin fe y obediencia al Padre, nunca podremos pasar el proceso de Yahweh y el desierto que Él nos llevará. Muchas veces lo que Yahweh haga en nuestras vidas, y esto grabátelo, muchas veces lo que Yahweh haga en nuestras vidas
no tendrá sentido a nuestros ojos humanos, a nuestra razón, a nuestra mente, a nuestra interpretación. Pero cuando suceda esto, podamos tomar una decisión y decirle a Yahweh, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque lo que tú estás haciendo no tiene sentido para mí, para mi razón, mis pensamientos, mi interpretación, Padre, decido obedecerte y decido tener fe en ti. Yo sé que hay muchos hermanos, hermanas, amigos, que están pasando procesos difíciles, procesos en su matrimonio, de enfermedad, económicos, con sus hijos, en su trabajo, desiertos, procesos, situaciones difíciles que no saben qué hacer, que muchas veces le preguntan al Padre, ¿por qué estás permitiendo esto? Pero hay un propósito, hay un porqué. Solamente Yahweh nos pide que tomemos una decisión, que podamos creerle a Él y obedecerle. Tener fe en Él, y tener fe en Él es una decisión. Por eso la salvación viene por medio de la fe, por medio de una decisión de creer y obedecer. Y obedecer es entender lo que Él le agrada, lo que Él quiere. Y saber que en medio del proceso, en medio del desierto, Él nunca nos va a dejar. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, aunque pases por el desierto, dice Yahweh, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con vos. Solamente ten fe y sé obediente. Amén. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé las fuerzas que necesitas para avanzar, seguir adelante, no bajar los brazos y podamos entender que cuando nosotros pensemos lo que hace Yahweh no tiene sentido en nuestra vida, podamos tener fe y obediencia a Él. Y yo te aseguro, en 23 años de camino con Él, que Él es fiel, que Él no nos va a dejar, que Él no te va a dejar y que vas a poder pasar ese proceso y ese desierto agarrado de su mano. Así que Yahweh te bendiga, damos gracias al Padre por este mensaje, comparte este mensaje, mucha gente necesita un mensaje de esperanza, de bendición, así que sé que este mensaje puede bendecir a mucha gente. Damos gracias entonces al Padre, que Yahweh te bendiga, seguimos adelante, ya 5 años de ministerio. Bendito Yahweh por el Ministerio de Hacienda Antigua. Hemos ya compartido, ministrado más de 600 mensajes que el Padre ha dado a su pueblo en más de 5 años que estamos sirviéndole, con miles y miles y miles de personas que han sido bendecidas y ministradas todo este tiempo. Así que seguimos adelante en la Hacienda Antigua, en la verdad de Yahweh. Abrazo grande y estamos ya mañana en la Escuela del Ministerio, última clase. Estaremos cerrando el ciclo de la Escuela del Ministerio. Damos gracias a Yahweh por 3 años consecutivos. Hemos tenido escuela bíblica que ha sido de gran bendición. El jueves estaremos ya con la Escuela de Niños. Pocas clases quedan ya para terminar también la Escuela de Niños. El viernes estaremos con otro mensaje muy bueno que es sobre los sueños. Y estaremos en mayo comenzando una nueva escuela que va a ser de gran bendición, una escuela diferente para poder conocer la verdad de Yahweh. Por eso el título de la escuela se llama La verdad te hará libre. Así que para más información estaré dando un video en los próximos días explicando bien cómo va a ser la escuela, el horario, cuál sería el propósito y los requisitos. Así que Yahweh te bendiga. De Argentina a Buenos Aires damos gracias a Yahweh, seguimos adelante y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.